¿ok? De tal manera que, ok, entonces empezamos. Y vamos a ver lo que es o lo que nos trae el sílabo. Bueno, sílabo de física. Recuerden que física molecular, ¿cierto?, es en sí física 2. La denominación física molecular, francamente, no sé por qué ha sido así. No sé si fue un destello, ¿no?, de inspiración de algún profesor que puso física molecular y así se quedó, no sé por qué. Tal es así que prerequisito es física 1, entonces supone que física molecular debería ser física 2. Ok, en realidad entonces la parte que ahora nos toca desarrollar es esta de 6 horas a la semana, bueno, y dividida teoría 4, práctica 2, ¿no? Eso es básicamente lo que corresponde a este curso. Ok, entonces dice que el curso tiene esta naturaleza teórico-práctica experimental. Entonces, lo de teórico se sobreentiende, práctico, bueno, experimental, digamos, le correspondería la parte de este laboratorio, por eso es teórico-práctico experimental. Entonces, recordemos que lo que se va a desarrollar en el curso son básicamente temas de elasticidad, movimiento oscilatorio, ¿no? En realidad, ondas mecánicas correspondería también a oscilaciones, pero en general son, usualmente se dice oscilaciones y ondas mecánicas a veces por separado. Estática de fluidos y la parte dinámica también. Luego entramos a termodinámica, que es la teoría cinética de los gases, calor y temperatura, trabajo y primera ley de la termodinámica, y culminando con la segunda ley de la termodinámica y su relación con la entropía. Entonces, ese es el contenido del curso. Ok, y la programación está, bueno, antes de la programación, aquí tienen la parte, pues, que a ustedes más les va a interesar, porque esa es la manera como se va a proceder a sacar, digamos, la nota final del curso, ¿no? Prácticas calificadas, va a tener un peso de 0.3, el laboratorio 0.3, o sea, ahí va a 0.6, examen parcial 0.2 y examen final 0.2. Por favor, observen bien los pesos. Ok, recordemos que acá no se le da el peso respectivo, digamos, al examen parcial y al examen final, debido a que parte del porcentaje que deberíamos utilizarlo para tal va hacia el laboratorio. O sea, digamos que eso no depende del curso de teoría, sino ya del laboratorio, el que tenga 0.3 de peso. Entonces, digamos, ese 0.3 del laboratorio ya es una cuestión de la escuela, ¿no? Prácticamente en los 4 últimos ciclos que yo dicté, prácticamente es una imposición, porque yo no lo tenía en cuenta, o si lo tenía en cuenta era 0.2 nada más, pero me dijeron que tenía que ser 0.3 porque es casi como un curso, ¿no?, el laboratorio. Entonces,
El de prácticas calificadas, eso sí, yo lo puse 0.3 porque digamos que es la evaluación que más me acerca a ustedes, digamos así, a diferencia de un examen parcial o final. Entonces, es importante entonces que observen los pesos que se les da entonces a cada rubro de evaluación. Recordemos, entonces, promedio de las prácticas calificadas, 0.3, promedio, entonces, digo, el peso que entre 0.3, 30%, el laboratorio, 30%, examen parcial y examen final, respectivamente, 20 y 20, y ahí tenemos 100%. Okay. Eh, El examen sustitutorio, recuerden, el examen sustitutorio reemplaza la nota más baja entre el examen parcial y el examen final. Ok, entonces, el primer tema que se desarrolla en el curso, ¿cierto? Corresponde entonces a todo lo que es sólidos cristalinos, básicamente, eh, sus propiedades físicas y mecánicas, bueno, así se ve, elasticidad, vamos a ver lo que es esfuerzo y deformación, la ley de Hooke, ¿no? Y lo que es la deformación volumétrica y de cizallamiento, corte. Esa sería la primera semana. La segunda, que es más extensa, es referente al movimiento periódico, o sea, las oscilaciones. Y este es uno de los temas, digamos, más sensibles para nosotros, porque son temas que ustedes lo van a volver a ver recurrentemente en sus cursos de especialidad. Como modelo es muy importante eh, para ver muchos fenómenos físicos, teniendo en cuenta este modelo de las oscilaciones, ¿no? Y de esas oscilaciones vamos a ver, pues, el movimiento armónico simple, el amortiguado, y que también es importante. Y por último, lo que es las oscilaciones forzadas. A ese nivel nos tocaría la primera práctica calificada, o sea, aproximadamente en la tercera semana. Luego entramos al capítulo de ondas, que cuarta y quinta semana. Sexta semana, vamos a ver estática de fluidos. Y después del cual creo que viene el examen parcial, si es que no estoy equivocado. Ahí. En la octava semana sería la segunda parte de fluidos, que es la dinámica de fluidos, de Bernoulli, básicamente. Y a partir de la novena entramos a lo que es termo. Empezaremos con calorimetrías, si mal no me equivoco. Sí, concepto de temperatura, equilibrio térmico y todo eso. Y en la onceava, o sea, me paso a la onceava y ya empezamos con gas ideal, ¿cierto? El doceavo modelo molecular de un gas ideal. Primera ley de la termodinámica y respectivamente la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver bastante con la entropía. Finalmente, en la 16ª y 17ª, el examen final y el examen sustitutorio, respectivamente. Las referencias bibliográficas, voy
hoy en día ustedes tienen muchas posibilidades. Las que se indican acá son, digamos, no todas están acá, las que se pueden encontrar en el medio y están en español, ¿no? El Sears, el Tipler, Serway, y hay muchos otros, si es que hay en español, por favor, cualquiera de esos, porque todos tienen física 2, ¿ok? O sea, la referencia es física 2, ¿no? No lo busquen como física molecular, porque si no van a ir a otros temas. Ok, entonces ahí tienen la bibliografía en el texto, digo, en el sílabo. Ojo, esos son los libros que están, digamos, en el medio, ¿no? O sea, podemos encontrar en las librerías o en la biblioteca. Ok, cualquier otro libro que ustedes tengan también sirve. Ok. Es importante eso, no se puede excluir, con tal que sean de física universitaria, ¿no? Y si están por tomos, digamos, física 1, física 2, pues lo más probable es que lo encuentren estos temas en el tomo 2, o sea, física 2. Normalmente así se llama. Respecto al sílabo, si hubiese alguna duda, de repente inquietud, porque a veces uno no sabe, lo dice nomás y de repente hay alguna información que no está clara, pues ustedes pueden ahora preguntarme. Ok, Luis Martín, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Quisiera consultar, o no sé si lo habrá mencionado, los días de qué día o qué semana van a ser las prácticas calificadas. Y, Eh, Normalmente, o sea, por ejemplo, es la tercera semana. Entonces, la tercera semana, como ustedes tienen lunes, miércoles, viernes, que usualmente yo les pregunto cuándo quieren dar, el lunes, el miércoles o el viernes. Entonces, los estudiantes, por lo general, salvo que haya una fecha en especial, ¿no? Un feriado de repente el viernes, entonces el miércoles lo tomamos. Normalmente se toman los viernes, porque, no sé, más fácil. Ahora, si ustedes por alguna razón quieren el miércoles, simplemente es ponernos de acuerdo. O sea, la semana sí está clara, es la tercera semana. Ahora, ¿qué día de la tercera semana? O sea, si es lunes, miércoles o viernes, es a libre elección de ustedes, ¿no? Ustedes me dicen, profe, el miércoles mejor, o el viernes, o el lunes. Bueno, pocos se atreven el lunes, pero básicamente eso ustedes lo pueden decidir, ¿no? O sea, claro, obviamente les pregunto al final de la segunda semana si es el día viernes o miércoles, eso va a depender de ustedes. Adelante, Guiomar. Sí, profesor. Quería consultarle si las prácticas y exámenes van a ser de manera presencial o virtual. Miren, por el momento, las prácticas calificadas van a ser, ¿cómo se llama? Virtuales, por el momento, porque no hay una disposición. Ahora, respecto a los exámenes parciales y finales, todavía no hay tampoco ninguna comunicación oficial, o por lo menos
yo no estoy enterado, entonces lo más probable, ojo, lo más probable es que si los exámenes parciales y finales sean presenciales, ¿ok? Pero no les aseguro, pero probablemente ustedes se enteren antes que yo, porque así ocurre. Entonces, por ejemplo, la información de la carga horaria que me correspondía, recién yo me enteré el día jueves, oficialmente, o sea, me han mandado, me dice, por ejemplo, yo no sabía que me iba a tocar el laboratorio, y, y cuando el laboratorio, acuérdense que ustedes primero se inscriben, creo, a los grupos, y no sé qué grupo me va a tocar a mí. Eso es otra cosa. Pero ya desde ya les digo que los exámenes, entonces, por lo menos hasta que no haya una disposición explícita y yo también se los comunique a ustedes, las prácticas calificadas por ahora todavía se mantienen como virtuales. eh, y los exámenes parcial, que ya probablemente en la séptima semana, o octava, creo que es séptima. Entonces ya con anticipación se va a saber si va a ser presencial o no. Entonces, pero eso sí, lo más probable es que sean presenciales, ¿no? Ok, profesor, gracias. Su compañero Franklin pregunta por qué no volvemos a la presencialidad. Me parece que es una cuestión de las autoridades, ¿no? Que tomen una decisión. Dicen, bueno, si ya estamos, digamos, fuera de peligro de que este, se desarrolle otra ola, digamos, otro pico de la epidemia esta, pues simplemente sería una cuestión de que den como se dice, la resolución correspondiente, ¿no? Dice, o sea, que se vuelve a la presencialidad, las clases se normalizan y todo eso. Pero parece que las autoridades todavía no, digamos, no se atreven a, a tomar una decisión de tal magnitud, ¿ok? Porque incluso ha habido, digamos así, intento, digamos así, de, por ejemplo, reunirse los profesores, ¿no? Como usualmente se hace antes de empezar el ciclo, sobre todo para la repartición de la carga horaria. Entonces, se llamó a una reunión presencial de los profesores, ¿ok? Y hubo, bueno, no muchos, pero hubo profesores que, digamos, inmediatamente se quejaron y dijeron, no, si para reunirnos, si se cumplían con los protocolos de bioseguridad y todas las trabas que se pueden poner, ¿no? Para una reunión presencial. Y que si había alguna disposición, cuáles eran los pasos a seguir. O sea, se puso un mundo de trabas y los profesores simplemente no querían ir a la reunión presencial porque supuestamente se ponía en peligro su integridad física, o sea, su salud, pues, cosas de ese estilo. Entonces, obviamente, si en este caso fue el departamento de física el que había convocado una reunión presencial, digamos que esos argumentos hicieron, bueno, de que esta reunión prácticamente no se lleve a cabo, o sea, una reunión presencial con todos los profesores, eh, debido a eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no existe una disposición, digamos,
de la autoridad competente, en este caso de la rectora, que nos diga, bueno, todos vuelven a la presencialidad. Ahora, ¿qué cosa, qué reglas hay que seguir y todo eso? Eso ya lo debieron haber redactado. Hacerlo lo más sencillo posible. Seguro, pero lo más sencillo, no hacerlo complicado, porque eso de 1,5 metros de separación es un mundo para la infraestructura como que posee la universidad. En algunos salones es posible eso, ¿cierto? Pero no todos los salones cuentan, pues, digamos, con suficiente área como para poner ese tipo de disposición y que tengan la ventilación correspondiente. Espero yo que durante estos 2 años por lo menos se hayan implementado eh, los equipos necesarios para poder brindar un mejor servicio. O sea, presencial, pero brindar un buen servicio. O sea, quiere decir que tengamos equipos, ¿no?, capaces de poder realizar una videoconferencia, presentaciones en video, pero con el profesor presente, obviamente, que eso va a ayudar bastante en el desarrollo de las clases y en beneficio de los estudiantes. Ahora, debido a esta pandemia, obviamente, regresar a la presencialidad también es un problema de inercia, porque muchos profesores probablemente se hayan acostumbrado a trabajar así, de manera virtual y ya no quieren volver a la presencialidad. Imagino yo, por múltiples razones. Pero como ya les mencioné, una cosa es que uno quiere hacer una cosa u otra cosa, o sea, pues nunca se van a poner de acuerdo, pero tiene que haber una decisión de parte de la autoridad correspondiente y ya aclarar eso, ¿no? De que es presencial, semipresencial o va a seguir siendo virtual. Me parece que ya desde el punto de vista del Ejecutivo creo que hay una disposición clara. Ahora, las universidades solo tienen que tomar un acuerdo, ¿no?, en el Consejo Universitario, creo que es el ente encargado, de dictaminar, pues, cómo se va a proceder con las clases. Si van a ser presenciales, 100%, semipresenciales, o todavía se sigue con esto de la virtualidad. O sea, por mi parte, no habría problema de asistir a clases después de tiempo, ¿no? Lo más importante acá es qué es lo que queda de enseñanza, pues, con respecto a la virtualidad, ¿no? Vemos que hay una herramienta que es la computadora, o sea, que es muy importante para el desarrollo de todas las áreas. Entonces, creo que debemos aprovechar esa oportunidad que hemos tenido durante la pandemia de darle mayor énfasis en la parte computacional, que nos puede ayudar bastante en nuestra carrera. Ahora, contestando directamente a la pregunta de la presencialidad, pues como digo, tiene que haber un pronunciamiento claro y sencillo de parte de las autoridades correspondientes para que de una vez resuelva esto de la presencialidad o no, o semipresencialidad en el desarrollo de este ciclo. Ok, entonces ya hemos contestado. Las prácticas por ahora son virtuales. Ok, por ahora, porque, como les repito, de repente hay próximamente una disposición y
simplemente pues la acatamos, ¿no? Mm, El laboratorio también por el momento va a ser virtual. Ok, ¿qué más? Creo que es. Ok, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Y gracias por la pregunta a sus compañeros que han realizado. Lo pueden hacer de manera oral o a través del chat. Ok, entonces, vamos a ver, voy a sacar el syllabus y les voy a presentar el tema correspondiente al día de hoy. Ok, entonces el curso de física molecular, la primera semana corresponde, bueno, al estudio de los sólidos, ok, o cuerpos sólidos, sus propiedades físicas, como la elasticidad, esfuerzo y deformación. Ok, entonces, recordemos que en física 1 probablemente ustedes se acuerden que está dividido en dos partes, ¿ok? O de repente ustedes lo ven de otra manera, pero básicamente se puede dividir en dos partes. Cuando ustedes ven un sistema visto desde la perspectiva de un punto material. ¿Okay? Eso es lo primero que aprendemos en el curso de física, ¿cierto? Cuando ustedes resuelven un problema y les mencionan que un automóvil se mueve, ¿okay? Ustedes cuando resuelven ese problema, ya sea de cinemático o dinámico, por ejemplo, en caso de que les pidan trabajo o energía, entonces ustedes tratan al automóvil no como una estructura sólida con sus partes, sino ustedes lo ven como si fuese un punto material. Incluso, por ejemplo, si ven un problema clásico, un plano inclinado, un cuerpo resbala y tal, y le dibujan ahí un cuadradito, o sea, suponiendo que es un bloque de masa M. Entonces, ustedes observan ese sistema eh, como si fuese un punto material. ¿Okay? Tiene masa, pero digamos, su forma, eso no interesa. Entonces nosotros lo vemos como si fuese un punto material. En la segunda parte ya no ven un punto material, sino ya empiezan a ver un sólido, porque ustedes tienen que ver conceptos como torque, ¿cierto? En el cual ustedes, pues, básicamente necesitan, por ejemplo, determinar el momento de inercia del cuerpo para poder aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, torque resultante o torque neto es igual a masa por
masa por aceleración ya no se puede decir, ¿no? ¿Cierto? En lugar de masa, ustedes tienen que poner su momento de inercia, y en lugar de aceleración así a secas, nosotros tenemos que especificar la aceleración angular, que tiene relación con la aceleración de traslación, sí la hay, pero en la segunda ley de Newton, entonces, para un sólido, en este caso, pues se describe a través del momento de inercia, en lugar de masa, momento de inercia. Entonces, ahí es importante las dimensiones del cuerpo. Y respecto de qué punto estamos hablando del torque, ¿cierto? El torque resultante. Y igual el momento de inercia contempla también las mismas disposiciones, ¿no? Respecto de qué punto, ¿cierto? Del mismo cuerpo estamos tomando en cuenta su momento de inercia, por ejemplo. Entonces, en física 1 lo que hacemos entonces es modelar los cuerpos como si fuesen partículas. ¿Ok? Como si fuesen partículas. Y recordemos incluso cuando un cuerpo que es modelado como si fuese una partícula y este cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Entonces podemos conseguir encontrar una restricción, ¿cierto? El cual se traduce en que las fuerzas o todas las fuerzas que actúan, ¿cierto? Digamos, vectorialmente la suma me da un vector nulo. Pero ojo, si nosotros en lugar de ver partículas puntuales, vemos cuerpos, entonces vamos a tener la dificultad es que las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo, estas actúan en diferentes puntos de este cuerpo que es extenso, ya no puntual, sino extenso. Y entonces ahí, por ejemplo, para satisfacer la condición de equilibrio, entonces debemos tomar en cuenta entonces la estructura extensiva de los cuerpos. Y sobre todo cuando hay fenómenos donde hay giro, ¿cierto? Entonces los torques ahí aparecen. Y entonces hablamos de cuerpos rígidos o sólidos, como por ejemplo la polea, ¿cierto? Cuando vemos el modelo de la partícula, pues la polea es ideal, ¿no? O sea, no se considera la masa de la polea. Se considera su extensión, su radio, eso sí, pero su masa es despreciable con respecto a las masas que actúan en el sistema. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que es un sólido. Profesor, Sí, disculpe, ¿está cambiando las diapositivas? Porque estamos observando la primera. no, todavía no he cambiado, ahora sí. ¿Ok? Ah, ok, ok. Entonces, fíjense, entonces, las primeras, digamos, limitaciones o las condiciones ideales que planteábamos en los problemas de física 1, por ejemplo, en la polea, decimos de masa despreciable, o sea, no tomamos en cuenta el momento de inercia de la polea, ¿no? Al decir masa despreciable. O cuando se utiliza una cuerda, ¿no? Que está tensionada debido a que soporta, digamos, el peso de un cuerpo en uno de sus extremos, ¿cierto? Decimos que la cuerda es ideal, o sea que su masa tampoco se toma en cuenta, tampoco se toma en cuenta el hecho de que se pueda deformar
pero sin embargo hablamos de tensión. Entonces, igual si en lugar de una cuerda tenemos una barra, ¿cierto? Entonces, de hecho, aceptamos que esa barra no se pueda deformar, no se puede doblar, pues, tampoco estirar ni comprimir, inclusive cuando actúan fuerzas compresoras, fuerzas que estiran la barra, ¿cierto? Y simplemente, pues, aceptamos el hecho de que no existe deformación alguna. Pero en la práctica eso lo sabemos intuitivamente, ¿cierto? Que si bien es cierto, en algunos casos no es notorio la deformación, pues todo cuerpo rígido que va a sufrir entonces la acción de una fuerza con consecuencias en la deformación de su estructura. Eh, Lógicamente, para algunos casos, esa deformación es casi imperceptible, pero en otros casos sí observamos que existe una deformación real. Entonces, a veces, pues decimos que estos cuerpos sólidos son elásticos. ¿Por qué? Porque se deforman, pero vuelven, digamos, a su forma original. ¿Ok? Mm, Obviamente en la práctica vemos que no necesariamente eso va a ocurrir, pero bajo ciertas condiciones podemos aceptar eso. Y entonces las propiedades elásticas de los materiales van a tener eh, importancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su resorte, ¿cierto? Decimos un resorte ideal, ¿cierto? Tiene su coeficiente de elasticidad K. Entonces, al decir que es ideal, quiere decir que no se deforma en general, ¿no? No se deforma en general. Ok. Sí tenemos entonces un cuerpo sólido, como el que estamos observando, un cubo, ¿cierto? Y ustedes lo sumergen 10 metros en el mar. Ese cuerpo va a sufrir la presión de todas partes, ¿cierto? Y esas fuerzas van a tender a qué? A deformar. Entonces, en este primer tema vamos a ver entonces los conceptos de esfuerzo, deformación y módulo de elasticidad, que a veces desemboca en un principio conocido como la ley de Hooke. Eh, La ley de Hooke no es más que una manera de anticiparse, ¿cierto?, a las deformaciones. O sea, saber que si se le aplica una fuerza determinada sobre un determinado cuerpo, esperamos que éste se deforme. Como justamente la ley de Hooke, la que me va a indicar. Entonces, ahora vamos a ver entonces que la relación entre las fuerzas y las deformaciones que van a soportar los cuerpos rígidos o sólidos, estiramiento, compresión y torcedura. Torcedura también, esa palabra es poco frecuente, pero también estamos habituados a ejercicio no, hechos fáticos, ¿cierto? Donde ocurre este fenómeno de torcedura. Entonces, primera definición que he puesto, esfuerzo.
El esfuerzo entonces va a ser la intensidad de la fuerza que causa la deformación. Recordemos que cuando ustedes empiezan su física 1, lo único que ustedes ven, la fuerza como causa de el movimiento. ¿Ok? Entonces, una fuerza aparece y lo que provoca es el movimiento de un cuerpo. Y ahí no les interesaba si ese cuerpo se deformaba o no. En cambio, ahora vamos a ver esa fuerza, ¿cierto? Que probablemente cause un movimiento, pero básicamente nosotros a lo que nos vamos a abocar es a la deformación. Recordemos entonces que la deformación que se da en los sólidos, ¿cierto? Y en general, ¿no? Todos los cuerpos, es básicamente debido a la estructura microscópica de las sustancias. Un sólido, ¿ok? Desde el punto de vista atómico, molecular, ¿cierto? Se puede considerar entonces una estructura uniforme, colectivo, uniforme, de piezas más pequeñas, componentes del cuerpo. Como ya les mencioné, podría ser un átomo o moléculas, ¿cierto? Y lo curioso es que estos átomos o moléculas están de alguna manera uniformados, ¿no? O sea, forman, como se le dice, una red cristalina que cada elemento está, digamos, relacionado con cada uno de los vecinos, ¿cierto?, de esta estructura. Entonces, un sólido podríamos observar como un conjunto de átomos, moléculas dispuestos de manera uniforme y que su actuar es, digamos, siempre colectivo. O sea que no puede haber que un átomo o un elemento salte y esté, digamos, moviéndose y los otros sin ningún movimiento. O sea, no existe esa posibilidad, de tal manera que así lo vamos a imaginar un sólido. Un líquido es también un conjunto de átomos, moléculas, pero que empiezan a, digamos, a no ser uniformes en su disposición. Y a la larga esto va a llevar consigo el hecho de que, bueno, un líquido pues no tenga una forma definida, sino como se menciona siempre, pues tome la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, las moléculas pueden moverse, pero todavía mantienen un lazo con sus moléculas vecinas. Por el contrario, un gas, las moléculas, los átomos, digamos así, tienen la libertad de moverse. ¿Ok? Entonces, eh, a pesar de que, ojo, uno puede imaginarse, bueno, ¿cómo así se pueden mover libremente? Si el gas, pues no ha desaparecido porque está en este recipiente, el volumen sigue siendo el mismo, ¿ok? Pues resulta que las moléculas acá de un gas se pueden considerar libres, ojo, con respecto a que, por eso en física es muy importante, ¿no? De mencionar una magnitud, por ejemplo, decir, la distancia es muy grande, dice, la distancia aquí es muy grande hasta este lugar. Mientras ustedes no especifiquen con respecto a qué, o sea, esa afirmación no tiene sentido. ¿Ok? Entonces,
siempre uno se puede preguntar, bueno, si yo tengo un recipiente y el recipiente es finito, o sea, no tiene tamaño indefinido, es finito, y dentro de él hay un gas y las moléculas se están moviendo, ¿cómo puedo afirmar que las moléculas son libres de moverse, ¿no? O por lo menos considerarle como si estuviesen libres del todo. Porque en algún momento, yo digo, en algún momento se va a topar con las paredes del recipiente o van a colisionar con otras partículas. Entonces, la libertad acá, ¿ok? Se considera, ¿cierto? Del hecho de comparar eh, la distancia que recorre la partícula antes de chocar con otra partícula o chocar con la pared del recipiente. ¿Ok? Esta distancia lo comparo con la distancia, vamos a decir, distancia entre comillas, del tamaño de la partícula. Entonces, si esta distancia es, digamos, 10.000 veces, entonces puedo tranquilamente afirmar que su movimiento, pues, efectivamente, así libre en ese intervalo. Entonces, desde ese punto de vista, entonces sí puedo considerar que son libres. Ahora, que colisionen con otras después de un cierto tiempo, pues, ya es otro problema. Pero las partículas pueden ser consideradas de tal. Hay un cuarto estado, el estado se llama plasma, ¿cierto? Existe plasma frío, plasma caliente, que en el laboratorio, por lo menos las que podemos observar en el medio, pues podrían, no sé si algunos lo tengan, desconozco, trabajar con plasma frío. Plasma frío implica temperaturas del orden de 10.000, 15.000 grados centígrados. Menos es posible, sí. Pero como ya les mencioné, plasma frío, estamos hablando del orden de 10.000 grados, 15.000 grados. Plasma caliente es lo que podemos observar, ¿no? O encontrar en las explosiones nucleares, ¿no? O una bomba atómica, que pueden llegar a 1.000.000, 2.000.000 de grados centígrados. Básicamente todos los componentes que componen un plasma vienen a ser los iones. Entonces, esta estructura, vamos a decir, de los sólidos son justamente los responsables de las características macroscópicas, vamos a ver, que nosotros vamos a encontrar en los sólidos. Ahí está un poquito más grande y explicado el modelo de una red cristalina de un sólido. Dependiendo de esa estructura vamos a encontrar objetos, cierto tipo de diamante que tienen una estructura perfecta, vamos a decir, desde el punto de vista geométrico, por eso es costo. Estos sólidos entonces pueden ser representados de manera esquemática, así como lo que ustedes están observando. Pueden ser compuestos de un solo elemento o de dos o más elementos. Esa sería más o menos la estructura cristalina de un sólido, con sus átomos o moléculas ahí dispuestas de alguna manera específica. La deformación, entonces, ¿cómo lo podemos entender? ¿Por qué deformación de los sólidos? ¿No? Recordemos que
si ustedes se acuerdan en los problemas de física 1, cuando ustedes tenían un ladrillo, ahí está, un ladrillo. Si soltamos el ladrillo desde una alturita a la vereda, por ejemplo, entonces decimos que, bueno, el ladrillo prácticamente rebota y se queda ahí, ¿no? O sea, o por el contrario, ¿no? O sea, soltamos una esferita así de material que pues, sea elástico y rebota en la vereda. Bueno, decimos que ha rebotado, pero jamás nos preguntamos si la vereda sufría alguna deformación bajo el experimento mencionado, ¿no? Soltar una pelotita o un ladrillo sobre la superficie, una superficie cualquiera. Entonces, si yo me imagino, por ejemplo, la vereda, ¿cierto? El material que es cemento es compuesto de moléculas, ¿no? Cada molécula está conectada con otra o átomos entre sí. Y cada enlace, cada unión, yo lo puedo imaginar como resortitos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa si ustedes sueltan el, el ladrillo, ¿no? Entonces, lo que ocurre, vamos a decir groseramente, ¿cierto? Es una deformación de esa superficie. Obviamente eso no lo podemos ver así fácilmente, pero va a provocar una deformación en esa superficie. Igual, si soltamos una esfera que da bote, ¿cierto? Jamás nos ponemos a pensar si la vereda se hundió, si es que fuese ese el caso, o sea, un ping-pong lo soltamos. Claro, es diferente a soltar una piedra, que sí probablemente veamos que, pues, un daño. Pero en este caso, vamos a imaginarnos que no hay ese daño, simplemente hay una deformación. ¿Ok? Entonces, este tipo de deformación se da por la misma estructura de ambos, ¿no? De ambas sustancias. Pero nos vamos a imaginar que ese sólido está compuesto de átomos o moléculas, pero estos están conectados entre sí por enlaces o uniones que tranquilamente pueden ser modeladas por un resorte. Ok, otra de las propiedades elásticas de los sólidos es que, pues, obviamente, cuando ustedes agarran una tijera y cortan, ¿no? Entonces, ustedes están deformando este cuerpo, se dice por corte o por cizallamiento. Por cizallamiento. O sea, entonces, a ese esfuerzo se le da, bueno, el nombre característico de esfuerzo de corte. Este otro ejemplo, el del puente, ¿cierto? Todo el mundo conoce, eh, se llama esfuerzo de tensión, y el caso cuando una persona, por ejemplo, se sumerge dentro del mar, ¿ok? Tendríamos el esfuerzo volumétrico. Eso quiere decir que las fuerzas en las profundidades obviamente actúan de la misma manera en todas las direcciones. Entonces, el esfuerzo y la deformación, ¿cierto? Va a tener, digamos, un nexo entre ellos, esfuerzo y deformación. Y lo vamos a definir como el módulo de elasticidad. Ok. Esfuerzo entre deformación, entonces, implica
una característica, que es el módulo de elasticidad. Esfuerzo y deformación, ojo, debido a la tensión y debido a la compresión. Ahí tenemos un modelo entonces de un cuerpo en el cual sufre la acción de una fuerza. Ok, entonces, con la condición de que esta fuerza sea perpendicular al área, ¿cierto?, del cuerpo. Ahí en la figura, la que ustedes pueden observar. Si ustedes aplican entonces esa fuerza perpendicular a las áreas, entonces lo que van a provocar es una deformación de ese cuerpo. Para realizar esa deformación implica un esfuerzo. ¿Ok? Entonces, esfuerzo por tensión lo vamos a definir como el área aplicada, ¿cierto? El área perpendicular, o sea, quiere decir que puede haber una fuerza y esa fuerza no necesariamente ser perpendicular al área, ¿cierto? Pero lo que vamos a tomar en cuenta es la proyección, ¿no?, de esa fuerza, formando un ángulo de 90 con respecto a la superficie de ese cuerpo. Entonces, esfuerzo por tensión o esfuerzo de tensión va a ser entonces la fuerza entre el área. Unidades. El pascal, ok, recordemos un pascal, que básicamente es newtons, ¿cierto? Newtons, que es fuerza, dividido entre área. Ahora existe la unidad PSI, que es la que se utiliza sobre todo en Inglaterra, y tiene su equivalencia, ¿cierto?, en pascales, 6.895 pascales. O lo que es al revés, un pascal es 1.45 por 10 a la menos 4 PSI. Curiosamente, no sé si ustedes se han fijado en esa herramienta que sirve para medir la presión de las llantas de un carro. ¿En qué unidades viene la presión? PSI. PSI, pero nosotros no, bueno, PSI no manejamos, pero lastimosamente viene así en PSI. Bueno, ya los mecánicos, o sea, los carreras, simplemente leen nomás si saben que tiene que decir, por ejemplo, 32 PSI en cada llanta, ¿no? O sea, para ver si está distribuida bien la presión interna de las llantas. Entonces, o sea, a ellos no les interesa la unidad, simplemente dice 32. ¿Qué cosa? PSI. ¿Qué es PSI? Bueno, no se los voy a explicar, pero sí saben que tienen que tener un valor determinado. Es simplemente por el hecho de que nosotros no somos los que fabricamos los aparatitos, entonces nos viene eso. Ok, entonces, importante eso. Ahora, si en lugar de, bueno, acá está, mira, las fuerzas están saliendo, ¿cierto? Es como si quisiésemos estirar este cuerpo este. Entonces,
ahora vamos a ver la deformación misma, ¿no? Entonces, lo que está en amarillito claro y amarillo medio oscuro, o sea, simplemente exagerando, es la parte que se ha deformado, ¿no? Por la acción de esta fuerza. Entonces, si el tamaño original, es L sub 0, ¿cierto? La deformación, vamos a llamar delta L, o sea, lo que ha crecido, vamos a decir así, o se ha deformado. Entonces, al final, ¿cierto? La longitud del cuerpo, ¿cierto? Bueno, por lo menos en esa dirección es L. L va a ser igual a L sub 0 más delta 0. Teniendo en cuenta el área del cuerpo, entonces vamos a definir deformación, ojo, deformación por tensión como L menos L sub 0, que es delta L, entre L sub 0. Esa sería la deformación por tensión. ¿Ok? Deformación por tensión. Ahora, lo que hemos definido es deformación por tensión y ahora eh, eh, bueno, anteriormente esfuerzo de tensión. Entonces ya tenemos los dos conceptos, ¿cierto? Y esa división, ese quebrado, lo vamos a designar con la letra Y y va a ser conocido como el módulo de Young. Entonces recordemos que el esfuerzo de tensión o por tensión es la fuerza perpendicular al área dividido entre el área. La deformación por tensión es delta L entre L sub 0. Ok, entonces L sub 0 se va al numerador, área al denominador. Okay. Y esta tasa, vamos a decir así, esta división, es conocido como el módulo de Young. Entonces, cada vez que ustedes quieran caracterizar un nuevo material que ustedes están desarrollando, entonces una de las primeras cosas que les van a pedir, por ejemplo, si ustedes quieren industrializar y todo eso, es conocer el módulo de Young. Ok, acá tenemos una tablita para los valores representativos para los módulos de Young o módulos elásticos también. Y veamos, pues ahí tenemos el tungsteno, acero, cobre, latón, aluminio, vidrio, cuarzo, agua no, mercurio no, porque usualmente pues es difícil caracterizar a través de estas propiedades. Entonces, eh, recuerden que los números acá son escritos tradicionalmente. O sea, quiere decir que no estamos escribiendo con con el cuidado debido, ¿cierto? Cada vez que nos dan una cantidad enorme o una cantidad muy pequeña. Entonces es importante que ustedes sepan escribir con las cifras significativas correspondientes, ¿no? A sus instrumentos de medición o a la precisión con la que ustedes quieren responder. Ahora, la notación científica, que es algo que se les va a pedir a ustedes que observen, ¿cierto? Acá no se cumple, excepto en un caso, el del vidrio, ¿cierto? Se utiliza digamos,
la notación de manera tradicional, o sea, tal como fue escrita la primera vez y se conserva. Pero en realidad esto de acá no podría escribir 35 por 10 a la 10, jamás, ¿no? O sea, la notación científica implica que eso sea 3,5 por 10 a la 11. Pero tradicionalmente, ya en los textos, se escribe así, 35 por 10 a la 10, ¿ok? Veamos un ejemplo para reforzar estos conceptos. Dice, una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene una sección transversal de 0,3 centímetros cuadrados. A ver, creo que toda la información está. Ah, ya, sí, al final estaba el módulo de Young. Ahora sí. Bueno, la longitud entonces de la varilla de acero, o sea, el material es acero, es 2 metros, la longitud original. Tiene una sección transversal de 0,3 centímetros al cuadrado, eso quiere decir que hay que convertirlo a metros cuadrados, vamos a ver más adelante. La varilla se cuelga por un extremo de un soporte y después una pesa de 630 kilogramos se cuelga del otro extremo. Un problema típico, ¿cierto? Que ya habíamos resuelto, pero no habíamos respondido a las preguntas que aquí se hace, obviamente. Determine el esfuerzo, ojo, el esfuerzo, la deformación y el alargamiento en la varilla. Recuerden que en la definición, ¿cierto? O sea, tenemos que utilizar esta forma. ¿Ok? Entonces, para poder resolver este problema es tácito que el módulo de Young tiene que ser dato. ¿Ok? Y por esa razón es que acá nos da entonces el módulo de Young para el acero es 2, meaning acá ya lo he escrito con la notación científica, 2 por 10 a la 11, ¿cierto? Newtons por metro cuadrado. Entonces procedemos, ¿cierto? A ver, vamos a ver, ahí está. Una varilla, entonces la varilla naranja es nuestro objetivo, ¿cierto? Si colocamos una pesa, entonces obviamente va a haber una deformación de la varilla. Ok, perfecto. Entonces, el módulo de Young, entonces habíamos dicho que es el esfuerzo de tensión sobre la deformación por tensión. Reemplazando, ¿cierto? Las fórmulas respectivas, área entonces al denominador, delta L en el denominador, y ahí tendríamos. Ahora nos faltaría determinar el valor de F perpendicular, o sea, la fuerza. L sub 0 es dato, área es dato, ¿qué más? Nada más. Ok, recordemos que la pregunta es determinar el esfuerzo, 1, la deformación y el alargamiento. Ok, vamos a ver qué es, cómo se resuelve. Primero sabemos que obviamente aquí si hacemos nuestro DSL, el cuerpo que está colgando, ahí tendríamos
¿Qué cosa? Peso, tensión, ¿ok? Pero si nos concentramos en la varilla de color naranja, ¿cierto? Y desde el centro de masa, bueno, de la varilla misma, vamos a decir así, trazamos entonces el vector de color negro, la flechita negra, para indicar pues la tensión. ¿Ok? Y correspondientemente a ese punto va a haber una fuerza que se contrapone. Recordemos equilibrio, que cero movimiento, no hay movimiento. Ok, entonces, la fuerza, digamos, perpendicular, así como ustedes, vendría a ser el peso. A va a ser el área de la sección transversal, que es dato, ok, que es dato. A ver, entonces esa relación me da 2,06 por 10 a la 8 newtons por metro cuadrado. El módulo de Young, que es 2 por 10 a la 11, entonces tendría que ser igual a 2 por 2,06 por 10 a la 8. Todo sobre la deformación. Ok, delta L entre L sub 0 es dato. Ok, ese 2,06 que acabamos de hallar por 10 a la menos 3. Bueno, ya una vez simplificado, obviamente. Delta L, recordemos que en la pregunta nos piden en la tercera, determine el esfuerzo, deformación y el alargamiento de la varilla. Entonces, el alargamiento es delta L. O sea, lo que nos piden es cuánto se alarga. Ok, si bien es cierto, aquí sale aproximadamente, ¿no? Sale, bueno, la división. eh, a ver, 10 a la menos 3 por 2 en unidades sería milímetros. O sea, delta L representaría 2 milímetros. Ok, entonces, acá tenemos entonces, básicamente, aplicación entonces de nuestra fórmula que comprende el módulo de Young es igual al esfuerzo por tensión entre la deformación por tensión. El esfuerzo, recordemos, el esfuerzo es solamente la fuerza entre el área, pero el área, ojo, tiene que estar expresado en metros cuadrados, no en centímetros cuadrados. Ok, entonces, por favor, acá sí ustedes tienen que tomar en cuenta las unidades. Que tiene que trabajarse en las mismas unidades. Ok, perfecto.
Acá tenemos otro problema. Ok, dice una viga horizontal uniforme de 5 metros. Ahí está la viga, puede ser una viga metálica, por ejemplo. Y un peso de 300 newtons se fija a la pared mediante una conexión de pivote que le permite girar. Su extremo es sostenido por un cable de acero cuya sección transversal es 7,07 centímetros cuadrados, que forma un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal. Básicamente en el gráfico nos están dando esa información. Si una persona que pesa 600 newtons, ojo, que pesa, ya nos está dando el peso mismo, está a 1,5 metros con respecto a la pared. Y nos piden determinar el esfuerzo, la deformación y el alargamiento en el cable. Considere que el módulo de Young para el cable es de 2 por 10 a la 11 newtons sobre metro al cuadrado. Ok, entonces procedemos a hacer los cálculos. A ver, vamos probando. Resolvamos, por favor, y me dan los resultados. ¿Algún resultado?
Calculé el esfuerzo por tensión. A ver, Guiomar, Paolo. Sí, bueno, calculé 9,547 por esa la quinta pascales. Son tres cifras significativas. A ver, 9,57. 547. Por 54 esa la quinta pascales. pascales. Ok. Ok, entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Ok, esa es la barra en cuestión. O sea, aunque ustedes están observando la figurita, ¿cierto? Recordemos que, bueno, ahí está el extremo que está unido a la pared a través de un pivote. Eh, si ese punto donde estoy escribiendo es el centro, ¿no?, de la barra, entonces ahí es aplicado el peso. Okay. Luego, la persona está, digamos, a una cierta distancia respecto al otro extremo. Entonces, el peso de la persona está indicado con una flechita más grande. Okay, y vamos a llamar mg minúscula, m minúscula por g. Y por último, esa barra sufre la acción, digamos así, de la cuerda, ¿ok?, que tiene un ángulo de 53 grados con respecto al horizontal. Y en realidad lo que hacemos es descomponer esa tensión en dos, ¿no? Vamos a llamarle T sub x más T coseno de 53. Y la otra componente sería T seno de 53. ¿Cierto? En lugar de trabajar con T, trabajamos con sus componentes. La barra, aún así, todavía sufre la acción de otro cuerpo. Y ese es, pues, bueno, la pared, ¿no? La pared va a empujar a la barra de alguna manera, ¿cierto? Y vamos a representar por esa fuerza, la cual también la puedo descomponer. Ahí está descompuesta. ¿Ok? Este es el primer paso, que formalmente lo hacemos. ¿Ok? Y ya tenemos todo, ¿no? Tenemos la distancia respecto a la pared donde está parada la persona. Ok, aplicamos entonces la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de las fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, equilibrio. La sumatoria a lo largo del eje Y es 0. Entonces, el torque neto respecto, ojo, ahí ustedes tienen que elegir un punto respecto al cual ustedes tienen que sacar su torque, ok, es 0, entonces, donde está 0, ahí es el punto respecto al cual yo escribo el torque resultante.
¿ok? Torque resultante. Formalmente, o sea, eso es lo que yo sé por física 1, ¿ok? Y de ahí me aprovecho, ¿no? ¿Cierto? Me aprovecho para poder, como se dice, despejar algo que de repente necesite. En este caso es la tensión. Si sé cuánto es la tensión, ¿cierto? Entonces procedo a hacer mi cálculo y efectivamente despejando la tensión sería 413,2 newtons. Una vez que tengo eso, ahora sí hago la conexión con los conceptos vertidos hoy día, esfuerzo de tensión y deformación por tensión. Hago entonces mis operaciones, ¿cierto? Y reemplazo entonces los valores que me dan como dato con lo obtenido, en este caso la tensión. El módulo me dan el esfuerzo por tensión, ya lo tengo ahí calculado, 5,84 entre la deformación por tensión. Recordemos que L sub 0, para hallar el L sub 0, necesito entonces, establezco esta relación, ¿cierto? Trigonométrica, 5 entre L sub 0, puedo determinar L sub 0, ¿ok? Y ahora sí, la deformación por tensión sería esa pequeña división, delta L entre L sub 0. ¿Ok? No sé si... Ok, hasta ahí nomás. Ok, por favor, esa parte lo terminan. Voy a pasar la lista antes que se acabe la hora. A ver. Ok, me estoy colgando al Zoom, a ver si funciona el Zoom. Uy, está demorando el Zoom. Profesor, una Sí, consulta. ¿Va a colgar la diapositiva hoy sí. día? Y cuando esté listo la grabación. O sea, se cuelga el material y se cuelga, o sea, el material de la clase y también se cuelga el video
obviamente no va a estar ahora mismo, sino de acá un par de horas de repente va a estar listo. Y siempre que se dicta una clase, se va a colgar el material que se ha expuesto y el video. ¿Ok? Entonces, si ustedes no ven, por ejemplo, colgado por algún motivo, ustedes me tienen que hacer recordar, porque a veces me puedo haber olvidado o por alguna razón lo colgué, entonces se procede a hacer. Ok, profesor, gracias. Ok. Ok, ¿sabes qué? Voy a tomar al momento porque el Zoom parece que no. Ok, por alguna razón Zoom no funciona. O sea, lo que voy a hacer es, bueno, revisar el informe que me manda Google. Ok, yo no sé para qué estará el Zoom, pero la cuestión es que Classroom también me va a enviar la información de los que han estado en clase. Espero que sea completo, porque sí te mandan la hora que ingresan ustedes y la hora que se han descolgado. Que entonces, no hay problema. Ok, entonces con ustedes nos vemos el día miércoles a las 11. Muchas gracias, profesor. Hasta el Ok, miércoles. Profesor, gracias por la clase. Gracias, hasta luego. Buenas Gracias, tardes. profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Gracias, profesor. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor.